Ya estamos arrancando con el vivo. ¿Qué No tal, pasa Luco? Me nada. ¿Cómo considero. está, Guada? ¿Todo bien vos? Perdón, pero estaba con mi hija, entonces unos minutitos de delay. Esto de ser madre y médica, sabrás de Ah, lo eso que está hablo. Vos bueno. tenés dos. Me los Bueno, están cuidando bienvenido. allá. No, tal cual, sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, la idea de este vivo es que, hablar bueno, para mí te tengo que presentar como una genia, porque sos una genia. Cuando yo entré al hospital fuimos compañeras, yo estaba de residente y bueno, vos ya estabas como médica de planta, así que es especialista en Guadalupe Campos, especialista en imagen, en diagnóstico por imágenes. Diagnóstico. Y, Exacto. Y la idea de hoy, que como hablábamos en privado, era, bueno, contarles un poquitito acerca de quién mejor que vos para contarnos acerca de qué es una ecografía TN, qué es la TN Plus, qué es un scan. Viste que hay muchas dudas y las mamás piensan, no sé, que es una ecografía fuera de lo normal y en realidad es mucho más, digamos, es una ecografía que tiene más complejidad por parte de ustedes, pero la mamá lo único que tiene que hacer es llevar su panza. Contarnos un poquitito, Sí. empezamos por la TN, que es la más... que es la más, que es la que no suelen llegar, ¿no? A hacerse. Sí, y es la más complicada de entender también, el concepto de qué es la TN. Me pasa eso en el consultorio. Eh, la translucencia nucal es un estudio de screening, que por eso es lo que más cuesta a veces entender a los pacientes, ¿no? Eh, es un estudio donde nosotros en ecografía lo que vamos a hacer es evaluar marcadores, lo que nosotros le Sí, llamamos marcadores ecográficos. Eh, la ecografía lo ideal es hacerla entre la semana 11 y la 13.6. Tenemos que tratar de que perfecto. la longitud que nosotros tomamos desde la cabeza hasta la cola, la longitud cráneo-caudal del bebé, no supere los 84 milímetros. A veces nos pasa que se pasa un poquito, aunque se pase unos milímetros, la podemos realizar, pero bueno, tenemos un programa de riesgo que a veces lo que no nos permite es introducir si nos pasamos de ese valor, ¿sí? De esa longitud. Puede realizar igual el estudio. Está muy pasada esa semana, ya no lo podemos realizar. O sea, siempre entre la semana 11 y la 13 como para tener el concepto básico. Eh, tenemos la translucencia nucal, como decís vos, y la TN+. La translucencia nucal es la parte hipográfica. La mamá Bien, ya viene con una cierta predisposición basal, ¿no? Que están dados, por ejemplo, por la edad materna, mamás mayores de 35 años van a tener más predisposición, y a un antecedente, alguna alteración cromosómica en un embarazo previo. Eso ya, digamos, empezamos con un riesgo un poquito más alto. bien. Eh, antes Y se pedía la ecografía, sí, decime, No, no, decime. antes se Perdón que pedía te la interrumpa. ecografía en las mamás más grandes. Más de 40 años se pedía la ecografía, así empezó un poco. Las mamás, digamos, que son las que tienen más riesgo, es verdad que son las que tienen más edad, pero hoy por hoy se sabe que una mamá de 20 años también, si bien tiene un riesgo menor, también puede tener un bebé con una alteración en sus cromosomas. Entonces, hoy por hoy se le pide a todas las embarazadas que se lo quieran hacer, se lo pueden realizar, y además medimos otras cosas también. ¿Qué es Em, plus? ¿Qué significa el plus? O sea, ¿qué diferencia hay entre la TN convencional, o sea, cuando uno pide translucencia nucal, y cuando pide la plus? ¿Qué es ese plus? la Plus lo que le agrega es un estudio bioquímico. Hay dos Bien. marcadores que son la beta-HCG, que es la gonadotrofina corónica humana, y el PAP-A. Ujú. Entonces, mientras nosotros más datos tenemos del paciente y sumamos todos esos datos, vamos a tener más sensibilidad para detectar a las mamás que están en riesgo. Por eso es este estudio de screening. Lo que vamos a hacer en la población de mamás que se vienen a hacer el estudio es detectar aquellas que necesitan seguir estudiándose. No es un Bien. diagnóstico definitivo, no se va a ir del consultorio que yo le diga, mira, tu bebé tiene un síndrome de Down, que a veces esto es lo que llegan con este concepto. Yo lo que noto cuando les pregunto, ¿sabes de qué se trata, no? Un poco el concepto de algunas mamás es ese, que se van a ir del consultorio sabiendo si su bebé tiene un diagnóstico de un síndrome de Down o de una alteración cromosómica. Entonces, ahí yo trato de explicarles esto que es un poco difícil. En realidad, yo lo que les voy a decir a ellas es qué riesgo tienen de Ok. padecer una cromosomopatía. Entonces no es un diagnóstico definitivo. ¿Qué pasa? La ecografía
o la TN Plus, o sea, asociado, los estudios séricos se hacen sacándole sangre a la mamá, ¿sí? Es con una muestra de sangre que va al laboratorio, nosotros sumamos las tres cosas. Por un lado, la edad, en el programa nos piden ciertos datos, ¿no? Eso te iba a La edad preguntar, materna, cuáles son las preguntas que o sea, las preguntas que pides a base de datos para que, además de la imagen, te va a pedir la edad materna, la ¿qué edad más te pide? materna, si tiene algún antecedente previo de alguna trisomía, Trisomía, nos pide, recordemos que en realidad da la expresión de una enfermedad en la cual todos sabemos que cada célula tiene dos cromosomas, ¿sí? Perdón, dos cromosomas, dije cualquier cosa. no, Un por ejemplo, cromosoma, de dos ahí gametas, está, de dos gametos, sí empiezan que tiene un cromosoma más, perdón, volvamos atrás porque si no hay parece un cualquier cosa. montón, hay muchísimas, la lista es larguísima de las alteraciones que se pueden llegar a dar, ¿no? Tal cual. O Entonces, sea, en una con esa formación antecedentes, entre la unión de las células se puede dar que existe una alteración, pero que ya está en los genes, ¿no? Desde la formación. Es algo que nosotros no lo podemos arreglar, no lo podemos deshacer, es algo que se forma así. tal Entonces, cual. las más comunes, las que conocemos nosotros, son la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la Ujú. 13 y la 18. La verdad, hay Bien. muchísimas. Muchísimas de estos se encargan los genetistas. Hay una lista larguísima y pueden ser incluso algunas que son muy leves, te dicen que es una alteración de un brazo corto, de un cromosoma, o sea, hay Sí, varias. Las más lo frecuentes que se son llama mosaicismos hay ¿cómo se llama? mosaicismo. Hay un montón de cosas, Bien, pero entendamos que la mamá que ya tiene estos antecedentes, y está bueno decirlo, no esperar a que se embarace y hacer la TN, sino que puede antes hacer, por ejemplo, un estudio genético, si antes de quedar pues embarazada, tanto ella como su pareja. Entonces, no llegar a esta instancia, las que tienen antecedentes, muchas veces no lo tienen, ¿no? Bien, están más entonces, predispuestas, tal tienen cual. más riesgos, ya sabemos que tienen más riesgos. Sí. Entonces dijimos, edad materna mayor a 35 años, trisomías o cualquier cromosomopatía o cualquier enfermedad de origen genético, ¿sí? Que la mamá pueda traer, o de primer grado también lo toman en cuenta si es, por ejemplo, los padres, los hermanos, un abuelo, ¿eso te lo hace En el diferenciar? programa que yo manejo, no. En el Ok, programa que yo manejo me pregunta si tuvo algún antecedente en algún embarazo de una trisomía, por lo menos es el que manejo yo. bárbaro. Y después, ¿qué otra pregunta más te hacen? Después, en el caso de la TN nos pregunta el peso materno, nos pregunta si es fumadora o no, Bien, eh, em, y después nos empieza a preguntar algunos datos que son los datos ecográficos y los datos de laboratorio. perfecto. Cuando Entonces, trabajamos con el laboratorio, el paciente se saca sangre y después nos entrega el resultado. Nosotros podemos perfecto. incorporar lo que nosotros hacemos y sumarle ese otro dato. Como te decía yo, mientras más datos tenemos, más sensible es, más Más, detectamos. Tenemos más tal datos cual. para detectar. Y siempre entendiendo que no es un diagnóstico definitivo y que es un pronóstico que hay que seguir estudiando. Eso también para no alterar, para no decir, no, ya tiene esto, ya está, no, sino que después se hacen distintos pasos. La translucencia nucal, en realidad, ¿qué es lo que medís? Qué es la translucencia nucal? La translucencia nucal es el líquido que se junta por detrás de la piel de la nuca. Nosotros Bien, necesitamos que el feto esté en un perfil estricto y vamos a ampliar bien la imagen porque es todo, lo que tenemos que medir es todo muy chiquitito, muy chiquitito. Hay que ampliar, nosotros tenemos que estar entrenados para trabajar todos de la misma manera, entonces tenemos como ciertas reglas para hacerlo, y lo que vamos a hacer es tomar ese espesor. Lo normal es que sea finito, o sea, lo que nosotros ok, consideramos normal. La media, la mayoría de la gente, lo que vamos a encontrar es que esté entre 1 centímetro y los 2 centímetros aproximadamente. Ese es el bien, valor que uno estima. Generalmente a mí me da entre 1.6, 1.8, 2. Eso es finito. Más de 3, 4 milímetros ya es una translucencia que está un poco más engrosada. Pero por supuesto todo en su contexto, que era lo que te perfecto, decía yo. No solo por eso quiere decir que tenga alguna alteración cromosómica. Le vamos tal a cual, medir presencia o ausencia del hueso nasal en el mismo perfil. Le bien, vamos a medir el ductus venoso, que es una venita que está en la panza del bebé. El ductus venoso se mide con Doppler espectral, entonces nosotros vemos una onda, parece una onda, nosotros vamos a evaluar esa onda si es normal o si es patológica, tiene como una onda reversa, entonces en el programa nos permite poner normal o con onda reversa, sería patológico, tal cual, y le vamos a evaluar también la tricúspide, que es la válvula cardíaca.
para ver si tiene regurgitación. Lo normal sería que en sístole eyectara y no tuviera regurgitación. ¿Y cuánto mide para que Y se den una idea? Fíjate todo lo que estás diciendo, o sea, ya hablamos de abdomen, ya hablamos de corazón, hablamos de nuca. ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuánto es? Porque para que sepan, las primeras ecografías no hay un peso o hay una, o que se mide el cráneo, que se mide el abdomen, sino que se mide el LEM, que es, que muchas quizás en la ecografía lo ven, que es la longitud embrionaria máxima, ¿sí? ¿Cuánto mide ese embrión de todo lo que estamos hablando? Para que se den una idea a las mamás. un máximo, dijimos, de 84, más o menos serían 8 centímetros. Yo, por ejemplo, sé que el ancho de mi mano son 7. O sea que sería un poquitito más. Ahí. Estos son 8 centímetros más o menos. Nada, recontra chiquitito. Diminuto. Nada. Es todo muy chiquito, por eso, y necesitamos una precisión, necesitamos una posición que esté quieto, que esté justo mirando hacia arriba. Yo siempre les explico y les digo, puedo tardar 5 minutos, 10 minutos, o puedo estar una hora. Y hacerlas salir y hacerlas entrar de nuevo. Yo tardé 3, porque mi hija no se ponía en posición, y así que me daban de comer de todo, me acuerdo, para que se quede, y no, tiraba la cabeza para atrás. Así que, mamá, vayan con tiempo a hacer esta ecografía, porque no es un Nunca tema de sabemos. ustedes. Tal cual, tal cual. Nunca Esto es, sabemos. es No, nosotros terrible. ellos hacen lo que quieren. Ellos ahí adentro hacen lo que quieren. Entonces siempre les explico. Lo primero que hago es preguntarles si saben de qué se trata el estudio. Lo segundo que hago es explicarles que puedo tardar 10 minutos o puedo estar, no sé, hasta que ellos quieran ponerse en esa posición que nosotros necesitamos. A veces Tal salen y cual. entran. Y bueno, paciencia, hay que tenerle paciencia. Sí, no, Hasta que se me acuerdo que entré a las 2 de la tarde y me fui a las 5, o sea, imagínate, y había comido, pero dulces, yo no sabía qué hacer, pobre. Cuando se quedó, me acuerdo que el ecógrafo dijo, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Así que Cuando ella lo vayan, decidió, tal cual, cuando ella lo vayan decidió, con dio tiempo, vuelta. tal cual, vayan con tiempo. Entonces, está bárbaro, resumiendo entonces, de la semana 11 a la semana 13.6, ¿sí? Que serían 14 semanas, ¿sí? Más allá de las 14 semanas no estaría, o sea, por los parámetros que vos contás, no estaría, Lo podemos no se hacer. podría. O sea, es así, como en realidad tenemos varios parámetros, ahora te voy a explicar otras cosas que nosotros evaluamos. En realidad tenemos varias cosas para evaluar, no se termina solamente en la translucencia nucal y en esto que yo te decía. A veces me pasa que el cálculo falla. La primera ecografía se hace cuando el embrión es muy chiquitito. Entonces, por ahí se hace una ecografía a la semana 8 o 9, uno calcula las semanas, me ha pasado, me dicen, estoy en semana 12, 13. Por ahí están 13.8 semanas. O sea, se pasó muy poquito. Claro, Entonces yo les estudio lo hago igual. Lo que puedo hacer es informarles si estas mediciones, porque, por ejemplo, el ductus o la tricúspide son normales o patológicas, el hueso nos faltan bien. bien, Podemos buscar en unas tablas a ver si la translucencia nucal más o menos se encuadra dentro de los percentilos normales. Pero a mí el sistema no me permite ingresar los datos y ellos yo se los explico, incluso lo pongo en el informe. No lo claro, puedo poner. El sistema de datos que nosotros usamos lo que hace es mezclar estos 3 parámetros que yo te explicaba, la edad materna con todos los antecedentes que ya trae la mamá, los hallazgos ecográficos que yo voy a ver, más los estudios bioquímicos, pues, o se los haga o no se los haga, digamos, los datos que tenemos, lo que va a hacer es un cálculo de riesgo, para bien, decirme si esa mamá tiene el riesgo alto o no. Lo que yo no voy a poder perfecto. hacer si se pasan es ingresarlo en ese sistema. Pero bueno, cualquier alteración que vemos se puede informar. Sabemos que pasada esa etapa también se puede empezar como a normalizar el espesor ese que nosotros lo íbamos a encontrar tal vez aumentado en estas semanas, puede empezar a disminuir, entonces no lo estaríamos detectando. Por eso es que Claro. nosotros recomendamos que vayan en esas semanas, entre la 11 y la 13.6. Bien, muchas veces pasa, sí, te cuento, vos lo sabes mejor que nadie también, que muchas veces no llegan a hacerse esta ecografía, ¿por qué? Porque se enteraron más tarde, o porque las obras sociales no las cubren, o porque dicen que no es de screening y que tienen que tener un diagnóstico, como vos bien explicaste al principio. Antes era, sí, que nada más las mamás mayores de 35 años con antecedentes y demás eran como propensas. Hoy por hoy es un estudio que le hacemos a todos, ¿sí? A todas las parejas, a todas las mamás, ¿sí? No llegamos, pero
¿sí? Llegamos, no sé si querés agregarle algo más a la TN, si no, saltamos a lo que es el scan, que creo que hay mucho No, más, por ahí la que hay vía, muchísimo por ahí más. la vía sí, no, por ahí la vía de abordaje. Nosotros, Ah, la ya está. translucencia nucal, por lo general, o sea, nosotros hacemos por vía suprapúbica. ¿Qué quiere decir? Con el transductor apoyado en la panza. Bien, Hay algunos centros que la hacen transvaginal. Nosotros, yo por lo menos nunca trabajé por vía transvaginal para hacerla de forma habitual, ¿no? Yo siempre empiezo, a bien, veces se complica, como decíamos, y es tan preciso que tenemos que angular mucho y buscar bien el perfil fetal, cosa que, por ejemplo, la vía transvaginal no nos permite hacer tanto. Eso es un poco más reducido el movimiento que tenemos que realizar. Pero como para que lo tengan en cuenta, a veces puede pasar que hay gente que le gusta trabajar por esa vía o que se haga muy difícil el estudio. Por alguna razón no se ve, no podemos llegar a esto, como hablábamos, tan chiquito que tal vez, por ejemplo, hay mamás que mm, tienen cicatrices, a veces eso dificulta el paso del ultrasonido. Por alguna cuestión técnica que no se pueda, se puede llegar a usar la vía transvaginal. Siempre se ven mejor por vía transvaginal, pero en este caso, como tenemos que encontrar un perfil bien estricto, a veces es hasta claro. difícil buscarlo. Yo prefiero trabajar por vía suprapúbica, ¿sí? Con el transductor apoyado en la panza. Una cosa que están preguntando acá es, y que es la gran pregunta, que hoy toda la tarde pasaron preguntando y algunas les contesté y les dije, miren el vivo de hoy, es si en esa TN se puede saber el sexo de ese bebé. Sí, sí, Ay, sí me es. preguntan mucho. Y es mucho, El es sexo cuando, del bebé, ¿cuándo? el sexo del bebé, si me lo preguntan siempre. El Che, mira, sexo ya del van tres bebé, o lo cuatro que que podemos pasaron. hoy todo lo que te hablo es todo de probabilidades. Son Totalmente. probabilidades. En la semana 13, lo que tienen ambos, varón y nena, es un tubérculo. Un tubérculo es como una parte sobresalida, como una saliencia hacia afuera. Ujú, ¿Qué pasa? Se hicieron como unos estudios donde se descubrió que la mayoría de las veces cuando ese tubérculo está apuntando hacia la cola, hacia abajo, la mayoría eran nenas. Y cuando estaba apuntando hacia adelante, la mayoría eran varones. Pero no es exacto, porque en realidad todavía falta que se terminen de formar. Las claro. mamás van muy ansiosas a la ecografía queriendo saber el sexo del bebé, y yo siempre les cuento lo mismo. Yo les cuento mi experiencia personal. Mi hijo entró dentro de ese porcentaje de error, por ejemplo. Mi hijo tenía su tubérculo hacia abajo, o sea que probablemente iba a ser una nena. Yo dije, Una bueno, nena, tendría que entrar dentro de ese porcentaje. Tengo un porcentaje de error de un 25%. Bueno, pero un no, varón, tal pero cual. no. Entonces yo siempre les cuento que yo les puedo decir, pero acá es blanco o negro. O sea, si me Claro. equivoco es todo lo contrario. Entonces siempre se los aclaro por las dudas. En realidad, a partir de la semana 18, 19, realmente nosotros podemos ver el sexo. Si ellos lo quieren saber, yo siempre se los digo. El tubérculo está apuntando hacia abajo, hacia arriba, tenés más probabilidades de esto, del otro. Pero siempre me encargo de aclararles porque me pasó hasta a mí. Y uno ya se hace la idea. Por más que te aclare, uno ya se hace la idea, empieza a buscar el nombre. No, Bueno, totalmente. pasa, a veces falla. Entonces, bueno, hacia abajo nena, hacia arriba varón, con un porcentaje de error de ambos. Puede fallar. O sea que es preferible esperar a la otra ecografía que sigue, que es la que vamos a hablar ahora, que es el scan fetal, porque, a ver, el tema de la determinación sexual genética está desde que se une el espermatozoide con el ovocito. Ahí recién se determina el sexo genómico, ¿sí? El XX, XY, ¿sí? Después, recién en la semana 7, fíjense lo que estoy diciendo, la semana 7, en donde nada, es un puntito chiquitito, ¿sí? Empezamos a ver la determinación, ¿sí? De los genitales internos y mucho después, como vos bien decís, ¿sí? Se ven los genitales externos. O sea que lleva todo un proceso, que justo vos lo agarrás en la tercera parte, digamos, que es cuando es los genitales externos. Por eso la alta probabilidad que tiene de que ese 25% de error que lo viviste en carne propia, digamos. ¿Qué pasa? Sí, sí. Hay Así que casos que yo pasa. los pierdo, que no me entero. Hay pacientes que yo les digo, mira, tenés más probabilidad. Y a veces le digo, después contame, porque yo muchas veces no sé qué pasó. Claro. O sea, yo los casos conocidos, conozco otro caso que también estuvo en ese porcentaje de error, pero después hay un montón de gente que yo después tampoco me entero. Yo siempre aclaro que es una probabilidad, porque lo viví en carne propia, pero bueno, hay algunos que no me entero qué pasó después, o Claro. no se acuerdan de contármelo, o se atienden con otro ecografista, y bueno, no sé qué porcentaje de error tengo yo en mis ecografías. Siempre les Bueno, aclaro por las dudas.
Yo sé del 75. A mí, yo lo vi recién que estaba conectado el doctor Silva, que lo conocemos, las dos lo conocemos a Rodrigo, que fue el que me hizo la ecografía, y que en la semana 14 me dijo, es una nena. Y me lo afirmó y me dijo 99, pero bueno, es gente que me dice, mira, pero puede ser que un 1% que sea varón, y yo me reía. Así que puede ser o el 75 o el 25%. Entonces, como no lo podemos confirmar todavía, pero tenemos todo este caudal de datos, ¿sí?, que estabas contando recién, pasamos a la otra ecografía, que esta es la que la mayoría llega. ¿Por qué? Porque ya todas, más o menos para esta semana, ya saben que están embarazadas, la menstruación ya no se presenta y demás, que es el scan fetal. Contanos en qué semana se hace el scan fetal y qué se ve, qué es scan, me escaneo al bebé. El scan fetal es un estudio morfológico. El scan fetal lo que vamos a hacer es hacerlo en la semana 20 a la 22, ahí sí podemos tener un poquito más de margen, que es el momento óptimo para evaluar todas las estructuras fetales. Nosotros en ese momento es cuando mejor lo vemos, podemos evaluar todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Miramos todo. Entonces, es un momento donde el tamaño del bebé es óptimo para evaluarlo, tiene bastante líquido, entonces se mueve, podemos ir encontrando distintas estructuras, eso nos permite ver. Desde la anatomía cefálica, o sea, la cabeza, le miramos el perfil, volvemos a evaluar de nuevo ahí el hueso nasal, la distancia prenasal, abdomen, ya están todas las estructuras formadas. Las mamás me dicen, ya está todo formadito, claro, le podemos ver los dedos, le contamos los dedos, abren la boca, se mueven para todos lados. Y entonces lo que vamos a hacer es seguir evaluando todas las estructuras que podemos evaluar, todos los órganos, y seguir buscando marcadores. A veces pasa que algún marcador, encontramos un solo marcador en el primer trimestre y, digamos, la conducta a seguir tal vez sea la elección de hacer un scan fetal, no tomar otra conducta. Vos sabés que para un diagnóstico definitivo nosotros necesitamos una punción. Eso conlleva riesgos. Entonces ahí viene el tema de qué hacer con todos los datos que nosotros informamos en la translucencia nucal. Tal vez para no someterse a una punción se decide esperar y reevaluar. Tal cual. ¿Te me quedaste trabada o...? Espera. Espera que se me quedó trabada, Guada. Ahí está, ahí volviste. Ahí te veo, ahí está. Ahí vale, yo me quedé sin internet. Le mandamos un mensaje que está como loco Lautaro. Le mandamos un beso, que dice que seguro que si la haces vos es el 100% seguro el sexo. Le mandamos un beso a Lautaro y también al padre. Un beso a Lauti. ¿Qué te iba a decir? A ver, habíamos quedado entonces en el tema, las semanas. ¿En qué semana entonces podemos pedir, qué grande, el scan fetal? ¿En qué semanas? El scan fetal de la 20, ¿entre qué semanas? Nos podemos ir un poquito más. Yo hasta la semana 24 yo creo que se pueden evaluar bien las estructuras. Evaluamos 20 a 24. Corazón fetal, que es un órgano muy importante, evaluamos abdomen, los miembros, los dedos, tomamos toda la biometría, medimos cabeza, panza, huesos largos, hay un montón de mediciones para hacer. Y en esas semanas podemos encontrar alteraciones que estén en el contexto de una alteración cromosómica o no. Bien. Se pueden encontrar también alteraciones que no tengan nada que ver con una alteración cromosómica, algún defecto o algo que nos llame la atención, aislado totalmente y que sea lo único que vemos. Por ejemplo, alguna alteración renal. Me ha tocado ver alguna alteración renal y el resto normal. Entonces, bueno, hay alteraciones que por ahí son más graves, hay alteraciones que por ahí son un poco más leves. Digamos, lo importante es detectarlas a tiempo. Algunas no requieren tratamiento, le hacemos un seguimiento y hay alteraciones, por ejemplo, las cardíacas, algunas son graves, y bueno, es importante detectarlas, porque eso nos va a cambiar todo, nos va a cambiar tal vez se atendía en una salita periférica, nos va a cambiar el lugar a donde van a esperar a ese bebé, la vía, porque tal vez no van a ser por parto, lo vamos a esperar por cesárea. Entonces es muy importante detectar alteraciones que van a ser graves, que nos van a cambiar la conducta. Tal cual. A veces cuando encuentran ustedes o nos informan alguna alteración, pongamos el tema renal, ¿no? Que son comunes, o dilataciones, o que vienen recontra angustiadas porque te dicen, no, mi bebé está mal. Muchas veces esas mismas alteraciones que uno detecta, como vos bien decís, las va siguiendo en el tiempo ecográficamente, pero en realidad uno cuando nace el bebé,
tanto el neonatólogo ya va a estar empapado de esto. Vos le avisás y le decís, mirá, el bebé que va a nacer ecográficamente tiene esto, 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 y hay muchas cosas que cuando nace el bebé se les hace otro seguimiento, o sea, se continúa ese seguimiento, pero ya uno sabe, porque muchas veces después nace y no, y revierte, o no está más, o desaparecieron, o sea, hay muchas cosas que en el camino, esto más que nada para no angustiar a las madres que a veces se quedan con, no, es esto, lo mismo que con lo cardíaco. Lo cardíaco quiero agregar, y eso también lo hacen ustedes, que cuando hay determinadas patologías que se pide estrictamente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay malformaciones o se detecta alguna malformación cardíaca, existe después hacer el ecocardio fetal, ¿sí? Que es otro estudio también de imagen que se hace aproximadamente en la semana 28 y que también nos da más datos, o sea, vamos sumando, no es que se tienen que quedar con la idea de que un estudio nos hace, nos informa todo o nos determina todo, ¿no? Incluso si uno quiere, sospecha en la primera ecografía que se hace, un ATN, por ejemplo, uno Sí. sospecha alguna alteración cromosómica, después un estudio más completo sería hacer el scan fetal y además un ecocardio fetal. Los que Claro. hacen el ecocardio fetal no somos nosotros, digamos. Hay gente que se especializa en hacer ese Sí, estudio, hay específicamente ese diagnóstico, hay estudio. pediatras, casi siempre son pediatras, pero hay muchos con diagnóstico, hay El subespecializados son diagnóstico desde por ya, sí. imágenes se forman, es un órgano que es muy complejo. A mí, Sí. por lo menos, cuando hago la evaluación, es uno de los que más le presto atención porque, o sea, es un órgano que está en continuo movimiento, que depende de la posición fetal, a veces se dificulta para verlo, es muy complejo de evaluar. Es muy importante también encontrar una alteración, por ahí no estamos hablando, viste, de una alteración tal vez en un dedo o en algo que vos decís, bueno, no le va a cambiar el curso del embarazo. Una alteración cardíaca que podamos detectar muchas veces es importante y cambia totalmente el curso del embarazo, donde se lo espera, como te decía yo. Entonces, por ahí muchas alteraciones cromosómicas vienen acompañadas de una alteración cardíaca. A veces lo que se hace es específicamente hacer los dos estudios, no quedarnos con el scan, sino hacer también un ecocardio con un especialista en ecocardio fetal, que va a ser un Sí, estudio muchas más veces cuando detallado. tenés, tal cual, muchas veces cuando tenés ese diagnóstico, ya hay un equipo esperando cuando nace, ¿sí? Me ha pasado con patologías abdominales, por ejemplo, ¿sí? En las cuales hay un defecto del bebé de la pared abdominal, o sea, de la pancita del bebé, y automáticamente esos bebés salen de la panza, que siempre obviamente es por cesárea, y está el equipo pediátrico al lado de los cirujanos esperando para intervenirlo quirúrgicamente de ser necesario. Estamos hablando obviamente que esto no es lo más común, ¿sí? Pero lo que pasa es que a la Sí, madre que le pasa es el 100% para ella. Entonces también aclararlo que no es lo más común, ¿sí? Ni está dentro, pero sí que hay herramientas, sí que hay herramientas y que, como vos bien decís, un equipo bien preparado, o sea, un equipo que tiene todo esto, se puede preparar y espectacularmente para eso, ¿sí? Eh, dijimos entre las 20 y las 24, dijimos, ¿es para todos también? O sea, venimos en sí se la puede. mismo para todas. ¿Y le tenés que preguntar algo en Sí, especial porque acá a la evaluamos mamá? no solo la parte, no evaluamos solo la parte de los cromosomas. En las ecografías cuando son más chiquitos hay muchas cosas que no podemos evaluar. En la translucencia nosotros tratamos de hacer un panorama general, miramos si tienen los cuatro miembros, pero la verdad es que no hay forma de evaluar el corazón como corresponde, no hay forma de evaluar, por ejemplo, los riñones no los vamos a ver, los dedos de la mano no los vamos a ver, No, no vemos lo que van a tienen los ver cuatro tampoco. miembros, pero eso todavía no se distingue esta información. Entonces, es una buena ecografía, es un momento donde podemos evaluar muchas estructuras que, ya te digo, tal vez hay cosas que son mínimas, pero que bueno, ya están informadas, la mamá ya sabe, ya sabemos qué esperar, y hay cosas que directamente cambian la conducta. Otra El cosa, cerebral también, o sea, también me le ven el cerebro. O sea, además, pues, estábamos hablando todo cerebro, abdominal y torácico, ¿no? Pero cerebro también, volvemos a vejiga, medir el pliegue, en este caso es el pliegue que vendría a ser también a la misma altura de lo que medíamos en la translucencia, también tomamos una medición de la grasita de acá de atrás de la nuca. Hacemos un corte específico, nos fijamos cerebro, cerebelo, fosa posterior, bueno, evaluamos, es una evaluación todo. bien completa, tenemos que tratar de ver todo, todo, todo. Si no está en posición, lo esperamos que se dé vuelta, le evaluamos la columna, este, todo lo que Bien, se pueda ver, todo. los Vos ojos, sabés los que cristalinos, si están los cristalinos dentro del ojo. tal cual.
Vos sabés que, bueno, acá preguntan, por ejemplo, si siempre hay que pedirlo. El scan, tanto la TN como el scan fetal, no están dentro del control prenatal como obligatorios para pedirlo. Eso es lo cierto también, sí, hay que decirlo. Pero desde el punto de vista obstétrico nos da tantos datos, pero tantos datos. Yo para mí es como vos bien decís, es de screening. Para mí yo lo solicito y les informo a las mamás cuál es la importancia de todo esto, porque me parece que más allá de la guía que uno puede seguir, ¿sí? Imagínate con todo lo que estamos contando, hace media hora que estamos hablando de algo, de un montón de información que nos dan estas dos ecografías, pero lo cierto es que no están como, por eso muchas obras sociales dicen, no, mira, tenés que tener un diagnóstico especial para poder pedirla. ¿Tá? Eso también está bueno aclararlo. Pero yo creo que, voy a decir, el 90%, el 80% de los obstetras lo pedimos porque la verdad que los datos que nos dan son impresionantes, ¿sí? En cantidad, en calidad, como vos decís, estructura, y para tener este dato importante de estar preparados si pasa algo, ¿tá? O sea, para tener las herramientas para poder actuar rápido, eso es algo invaluable. Por Sí, eso quiero aclarar eso, porque están preguntando muchas horas sociales, sin que no te la cubren, y lo cierto es es eso, verdad. ¿sí? Si uno va al La gran si mayoría creo uno, que no la cubre. Eh, tal cual, en algunas creo que justificando, si vos justificás la edad materna, que generalmente es a partir de los 35 de los 40, o si tuvo un antecedente previo a alguna alteración cromosómica en otro embarazo, podría llegar alguna obra social a considerarlo. Para mí, hoy por hoy, habría que realizarlo a toda la población, por todos los datos que decís vos, por todos los datos que tal cual, aportamos, porque no siempre se da que solamente es en el paciente mayor de 35 años que aparecen patologías, no es así. O sea, si bien tiene una incidencia más alta, no es solamente en tal esa cual. población. Entonces, bueno, siempre es importante aportar datos y siempre es importante la salud materno-fetal. Pero bueno, sí, el tema de las obras sociales es un capítulo aparte, No, sí, porque vi que solamente... están preguntando, por eso te digo que no está No, dentro no, de pero lo que de ahí se agarran también, de que ahí se agarran de que es no, verdad. pero ¿y la doctora por qué lo pide? Si no está dentro de. Entonces hay que tener cuidado con Al eso porque, ser sí, al ser un estudio más específico, que a nosotros nos demandan más tiempo, también generalmente se cobra un poco más que una ecografía de las habituales, la ecografía obstétrica que va el paciente a hacerse. Estas ecografías son un poco más caras porque nos demandan un cierto entrenamiento, un cierto tiempo, entonces a la hora de pagarlo, o sea, no cubrirla, lo cubre la claro. obra social y el paciente además tiene que pagar un valor mayor, pero bueno, son ecografías que son muy específicas y que también necesitamos nosotros más tiempo para hacerlas. Entonces se encuentran con eso también. Acá, por ejemplo, preguntan, ¿el scan consta de 3 ecografías? No, es una ecografía, el scan fetal se hace de la semana 20 a 24, como bien explicaba Guada, es una ecografía solo, lo que pasa es que se evalúan un montón de cosas, ¿sí? Se evalúa desde lo morfológico, como decía, que lleva mucho tiempo porque se lo escanea, es como si pasaran por el escáner Todo, del aeropuerto que te ven todo. Bueno, esto es igual, le pegan un todo. escáner todo. Y después, lo otro que preguntan, ahora sí, sí, el tema del sexo, ¿sí? Si acá sí podemos ver el Sí, sexo. sí, sí, sí. Ya en la semana 20, a partir de la semana 18, salvo que por ahí esté en una posición muy rara, a partir de la semana 18, 19, sí, hemos tenido que mover a la mamá para un lado, para el otro, para que se acomode, pero ya a partir de la semana 18 lo vemos, ya sí vemos directamente la diferencia entre el balón y la nena. Nos permite diferenciarlo por lo que vemos, y ahí sí, sí, sí. Ya en el scan Contame fetal, de, contame de tu experiencia, porque siempre hay una excepción a la regla, que aparece que sí, cuando decís posiciones quizás a veces están tan cruzados de piernas, que no dejan, bloquean lo que es la parte claro. genital, y muchas veces, no sé, me ha pasado, creo que en estos años me pasó 2 veces, que le dijeron que era mujer y es nena, perdón, le dijeron que era mujer y era varón. ¿Cuántas veces pasa qué margen de error tiene, digamos, también? Porque, a ver, hay casos, se han escuchado y uno dice, uy, no, ¿será cierto? ¿Será 100%? Muchas veces están en una posición, o sea, uno tiene que mirar el espacio entre las piernas, tienen que estar las piernas un poquito abiertas, porque también nos podemos equivocar, si están las piernas cerradas, es como que uno no está viendo bien, Claro, no está viendo entonces tienen que estar con un espacio, ellos están rodeados de líquido, tiene que haber un mínimo de líquido alrededor del área de la cola o de las piernas, y las piernas tienen que estar un poquito separadas, como para poder tener una mejor evaluación.
pasa que a veces están, por ejemplo, sentados, con los pies cruzados abajo de la cola, o No sentados quieren. quietos, para que se entienda. Y bueno, no sé, ahí ya me resulta un poco difícil. Entonces, bueno, la mamá lógicamente viene de la semana 8 preguntando qué es, le venimos diciendo más adelante te digo. Bueno, yo trato de hacer todo lo posible, en la medida que pueda que se ponga para un lado. A veces les molesta, uno, o sea, la mamá se pone hacia un lado, ellos se sienten un poco incómodos, se empiezan como a acomodar de otra manera, y bueno, ahí es donde se empiezan a mover y separan un poquito las piernas. Por ahí pasa enseguida, por ahí estamos un rato, están mirando hacia atrás, me están dando la espalda y están todos cruzados y no se ve. Así que no, depende de... Vas a tener que esperar, te dicen, que eso no es del ecografista, entendamos que no tiene nada que ver el ecografista. Tu bebé no quiere saber, no quiere que sepa, quiere que sea sorpresa. Igual, Así que, la semana 18 siempre trato de que se mueva, siempre trato de tomarme un ratito de tiempo, sé que es importante para los pacientes todos, es la pregunta. sí, Entonces, obvio. de tomarme un ratito, porque capaz que la próxima ecografía es dentro de un mes, 2 meses, no sé qué va a pasar cuando pueden ellos volver a hacerse otra ecografía. Entonces, si por ahí me preguntan en semana 15, 16, y yo veo algo, trato de decirles lo que veo, pero siempre les aclaro, antes de la semana 18 me puedo equivocar, por ahí estoy viendo algo y no es. Ya a partir de la semana 18 trato de hacer todo lo posible por verlo y bueno, por lo menos para que ellos sepan, bueno, qué es lo que vemos, si es varón, si es nena, pero entiendo la ansiedad, así que tratamos de darle un ratito de tiempo, para ver si los podemos convencer de que está cómodo. No, sí, me pasó una vez estar muy dormida, después de tantos nacimientos, y claro, en un momento cuando lo saco digo, ay, qué linda, y se escucha la mamá, pero era lindo. Uy, nos Ay, quedamos con mi compañero. Eh, bueno, mamá, acá tenés tu bebé, no era lo que esperaba. Que encima yo que entre que estaba dormida y que no le, pobre, no le había preguntado el nombre, pero no lo recordaba, ¿viste? Esas noches interminables de un bebé atrás del otro. Y cuando lo veo me dice, no, pero varón. Y viste que ahora con el tema de los colores, el tema de la diversidad, la verdad que ahora está, esto hace ya tiempo, ¿no? Que salió de la sala de parto de rosa y era un varón. Eh, yo siempre les digo, sí, chicos, a sí, sí. ver, eso es lo menos, ¿sí? Pero bueno, todavía sigue estando esta cosa del rosa, el azul, el blanco, el verde, ¿sí? Pero bueno, hoy Hay por hoy ya, apuestas, hay total, apuestas. Adentro total, de la sala de ecografía me entero que hay apuestas, que se apuesta, hay gente que no quiere decir hasta que no llega a la casa, no, tenés de todo. Hay mucha gente que se apuesta a la familia, varón versus nena, te apuestan comida, hay de todo. Así que vienen con una carga, entonces bueno, ¿cómo no le voy a claro, decir? ¿Le tengo que aclarar? ¿Quién ganó? Me dicen, ¿y quién ganó? no, Los tal tengo que cual. ayudar a aclarar eso. Así que Bueno, por lo bueno, lo menos si importante apuestan es siempre comida, que te la lleven. Si apuestan claro, comida, no, no que eso te la nunca lo lleven. veo. Siempre les Es- aclaramos, ¿viste? Lo no, importante es, igual. primero, que esté todo bien, porque hay casos de excepción, obviamente, a veces es el instinto materno, ¿viste? Que por ahí se siente una cosa y yo por ahí les digo otra cosa. Lo importante es que esté todo normal, pero bueno, sé que, ¿viste? La carga emocional en ese sentido, sí, hay veces que se piensa mucho en eso, entonces, bueno, Ah, sí, se obvio. complica. Acá, por ejemplo, mira, una de las chicas nos dice, mi sobrina nació con holoprosencefalia, que bueno, es una malformación a nivel del cerebro, ¿sí? Y se la pudieron diagnosticar en la semana 26. Así que fíjense cómo Bien. hay un gran abanico de posibilidades. Y acá hay otra chica que dice, sí, se apuestan asados en mi familia. Ahí está. Qué grande. Otra de las chicas que dice, le pasó a mi tía todo el embarazo, esperamos a la gorda y nació el gordo. Eso todo, viste, cuando hacen los baby shower, que bienvenida, después de bienvenido. Puede Me pasó pasar, también, puede tal pasar, cual. nos podemos equivocar, yo trato de mirarlo bien, pero bueno, a veces, qué sé yo, hay casos donde yo sé, por ejemplo, que me equivoqué un día, una mamá que no tenía líquido directamente, no tenía líquido amniótico, el líquido que rodea al bebé no estaba, venía a las Sí, evaluaciones, se lo miraba, para mí era una nena, pero le decía, mirá que está todo aplastadito, claro, y está sin para líquido mí era una difícil. nena. Bueno, ese caso, por ejemplo, me enteré porque después vino a control, era una mamá que se controlaba bastante seguido porque no tenía ni una gota de líquido, bueno, lo veníamos controlando, le hacíamos Doppler, fue hace mucho tiempo y después me acuerdo que me contó, me dijo, al final era un varón, claro, pero estaba todo tan Cada, aplastado, cada, no estaba tenía todo lugar, pobrecito,
Y bueno, ahí por ejemplo sé que hubo un caso que, bueno, que no era imposible verlo y que ahí le fallé. Después me enteré. Bueno, pero igualmente qué bueno que te enteraste después de lo que era. Después me contó, claro, ¿viste? Sí, sí. Tal Hay cual. veces que te No, no. hacen la devolución, he visto patologías que después vuelven a control, me pasó de ver cosas durante el embarazo que las informo y después han vuelto, una vez una malformación renal, una válvula de uretra posterior, ha vuelto al consultorio a hacerle el control y de paso, digamos, como a visitarme, a contarme qué era lo que había pasado, qué se Mm, resolvió, y bueno, fue como una consulta también como medio de visita, ya un poco más relajado, obvio. y era un control, y obviamente se hizo el tratamiento enseguida y estaba todo perfecto. Sí, es como, lo que pasa es que, a ver, también es importante, porque acá están preguntando si se hace un scan por trimestre. No, el scan es una ecografía en un determinado momento del trimestre. En realidad, si nos vamos estrictamente a lo que dicen los libros, las guías y demás, en realidad en el embarazo debería haber 3 ecografías. Una en el primero, que es la TN, otra en el segundo, que es el scan, y la última, que en realidad es más para evaluar el peso y algunos otros detalles, sí, en la última. Después, las ecografías que se hagan se pueden pedir obviamente si hay un seguimiento por una patología, o sea, el mínimo, digamos, que debe tener un embarazo es 3. Después el máximo, eso después lo verán con su obstetra, si tiene alguna patología para seguir, o sea, no hay, no hay obviamente que no está bueno hacerse 800, pero bueno, a veces pasa, Sí, no, pero lo que sí está bueno, y eso me parece que la ecografía siempre esté acompañada por un laboratorio o por el control obstétrico, porque muchas veces vienen con 470 ecografías y, como vos bien decís, después no hay laboratorio, no hay absolutamente nada. Como que es bien, como bien se llama, un estudio complementario, complementa y no por eso es menor, al contrario, que complementa a lo que nosotros vemos como obstetras. Ustedes lo ven por adentro, nosotros lo vemos por afuera. ¿Cuántas veces ustedes ven algo adentro que nos dicen, che, mira, fíjate esto, y nosotros decimos, no podemos ver porque, a ver, midiendo la altura uterina, con la presión arterial no lo podemos ver, ¿no? Pero cuántas veces pasa. Mira, me queda un ratito justo, porque no lo puse abajo, porque no sabía si nos iba a alcanzar el tiempo, pero me gustaría que hables un poquitito de lo que es las ecografías 3D, 4D, ¿sí? Que están tan en boga que en realidad nosotros los obstetras no lo pedimos, ¿sí? Es un estudio que, o sea, de control prenatal no se pide, pero obviamente que nos la hacemos todas. sí, Vos me has hecho mi sí, hermosa sí, sí. 3D. Entonces, contame un poquitito qué es la ecografía 3D. Bueno, son ecografías, nosotros usamos, es el mismo aparato, básicamente, tiene una función especial, que es esto de la reconstrucción 3D. Fue avanzando mucho, fue saliendo la 4D, la 5D y ahora hay otras también nuevas con otros nombres. Es una reconstrucción de lo que es la parte externa fetal. Nosotros no lo usamos mucho para diagnóstico, es más recreativo, pero bueno, a veces ante ciertas alteraciones uno por ahí, como para completar las imágenes, nosotros vamos guardando imágenes que nos sirven a nosotros después para poder evaluar, para hacer un seguimiento, la podemos llegar a utilizar para ciertas alteraciones, pero en general lo que hacemos es usarlo para sacar fotos de manera recreativa, ¿no? Es conocer al bebé, conocer la cara del bebé. Se puede realizar desde el principio del embarazo, siempre que haya líquido alrededor, necesitamos espacio. Yo siempre le digo a la mamá, vienen mamás en embarazos muy avanzados, es como que ya directamente la cara la tienen como tapada y uno le quisiera sacar una foto. Yo necesito espacio. Entonces, a mí me gusta hasta la semana 30. Si uno lo busca hasta la semana 32, deberíamos poder hacerla, ya se complica un poco más. A partir de la semana 32 el bebé ya está como bastante grande y no nos da el espacio. Ya, Y la lo que proporción hacemos de es, líquido amniótico es, hay más claro, bebé que líquido ya después de las 30 semanas, entonces por eso muchas veces el bebé sale pobre está así, en y vos unas decís, no me está posiciones, mostrando la cara. Claro, es lo normal que suele suceder, ¿no? Pero bueno, lo que intentamos es verle la cara. Y cuando son muy pequeñitos, por ahí sí, digamos, depende del tamaño. El transductor tiene este tamaño. Si el bebé es más chiquito que el transductor, podemos hacer una foto del cuerpo entero con la reconstrucción. Ya cuando son mira. más grandes, este tamaño ya no es más el bebé, es la cara solamente. Claro, Entonces, lo que hacemos es ver la cara, porque eso también es una pregunta. Hay mamás que me dicen, o que se imaginaban que era el cuerpo entero del bebé. Con 30 semanas es imposible. Enfocamos la cara
Y lo que vamos a hacer son fotos y un video 4D o 5D en tiempo real. Lo que hacemos es ver los movimientos, si en el momento abrió la boca, sacó la lengua, bostezó, todo eso se ve en el transcurso de la ecografía. Vamos guardando fotos. Así que bueno, esa es una idea. A veces la gente cree que es el cuerpo entero y nosotros no lo podemos evaluar. En realidad vemos un pedacito. Ya están tan grandes que la parte que podemos evaluar, se puede ver el sexo también. Yo cuando se puede también les muestro, como para confirmar, si me deja, y tiene los pies, digamos, en una posición que nos permite hacer la reconstrucción. Por lo general sí, y bueno, y también le mostramos con 4D o con 5D el sexo fetal. ¿Qué diferencia hay entre la 4D y la 5? Porque muchas me preguntan, y Doc, ¿me hago la 3, la 4 o la 5? Entonces te pregunto a vos, ¿qué le digo? En un principio salió la 3D. La 3D era con un barrido, yo no llegué a conocer ese sistema, los ecografistas de más años sí. Hacías como un barrido y salía como si fuera una foto. O sea, es tridimensional, ¿no? Es como una reconstrucción y vos ves los rasgos, sale una foto del bebé. Después lo que agregaron es la 4D, llamada 4D, en realidad es tridimensional, y 4D porque es en tiempo real. Bien. La ecografía, según el equipo, tiene mejor o menor definición. Hay equipos que son específicos, que sale muy linda la imagen. Salía como un color medio amarronado, un color medio ocre. Entonces lo que hicieron Sí. en la 5D en realidad fue mejorarle un poquito el color, parece más real. Cuando uno le saca la foto lo ve como más rosado. Y le agregaron además que nosotros le podemos cambiar el ángulo de la luz. Entonces, Mira, también le da como cierto realismo. Lo que hacemos a medida que lo vamos viendo, si por ahí yo le veo mejor un perfil, trato de enfocarme en ese perfil. Y el ángulo de la luz que uno le pone favorece la imagen, de una sensación de profundidad, de brillo, que bueno, queda mucho más bonito. sí, Así que va además mejorando. Ahí salen te digo la verdad, no, yo me hice la 4D, era la 4D en ese momento, 4D. y la verdad es que después cuando vi la foto no de recién nacida, pero más adelante, las comparás, te va a pasar lo mismo con tus hijos, las comparás y decís, wow. Es como, no sé, meter una cámara dentro del útero y sacar una foto en tiempo real, es muy lindo. Lo que pasa es que es como vos bien decís, tiene un uso médico, digamos, cuando hay alguna o malformación o algo que se quiera reconstruir, o se utiliza mucho en las cirugías intrauterinas, ¿sí? Para recrear, por ejemplo, si hay, no sé, una malformación cardíaca y hay que operar intraútero, entonces, bueno, se hace como un croquis, como una maqueta, y se utiliza, pero más allá de después en lo que es todos los días, es como vos decís, es un recuerdo, digamos, del embarazo lindo, y además que obviamente que tiene sus plus, ¿no? Por ahí preguntaban una pregunta de las chicas que están conectadas que, espera, ¿es necesario tomar 1 litro de agua antes de la ecografía de las 12 semanas? No, la realidad es que no. Ya está tan grande, digamos, en un tamaño que nosotros lo podemos ver. El problema es cuando son mucho más chiquititos, semana 8, semana 7, las primeras ecografías sí. En general no hace falta tener la vejiga llena para la translucencia. A veces cuando se me dificulta mucho verlo, que están en una posición que no se quieren mover, yo a veces les hago tomar un poquito de agua, es este ratito que hablábamos hoy, para ver si eso por ahí, como aumenta el volumen de la vejiga, por ahí el útero, viste, como que lo empuja un poquito y se cambia la posición, como para que Claro. yo lo pueda ver. Pero la realidad es que lo vemos, no hace falta tomar 1 litro de agua. En todo caso se ve durante la ecografía, si se dificulta se espera un ratito, pero no es como en las primeras ecografías. ¿Y acá preguntan, entre qué semanas se puede hacer la 5D? Es lo mismo que la 3, 4, o sea, a partir de, de Sí, las 25 semanas, ¿no? en general a partir de las 25 semanas y hasta la 30 la hacemos. Para Claro, mí el óptimo es hacerlo entre las semanas, sí, 27, 29 es cuando más lindas salen. Cuando son más chiquititos, eh, todavía la cara cuando uno la ve es como que son todos medio parecidos entre sí, y cuando empiezan a pasar las semanas y se está aproximando a la semana 30, por ahí los rasgos son como un poco más característicos de cada bebé, cambia la cara de un bebé al otro. O sea, tal cual. como más distintivo, la semana 27, 29, no más de la semana 32. Ahí sí que no vemos Bárbaro. nada. Cuando son chiquitos, incluso hay transductores donde se puede hacer por vía transvaginal, semana 8. Si uno tiene el transductor para hacer la reconstrucción volumétrica, en semana 8 también se puede hacer. No es lo más frecuente que vengan en esa semana, pero también se No, tal podría cual. hacer.
Genial. También se puede. Después, preguntan después del scan qué otra eco se suele mandar, después hacen ecos tradicionales, digamos, no hay no hay otro específico, salvo que haya algún seguimiento. Por ejemplo, existe la ecografía Doppler, que también muchas veces preguntan si es el Doppler, si es una ecografía que se realiza de rutina, y no, ¿sí? No es una ecografía que se haga de rutina, tiene una indicación médica. Sí, lo que sí, no sé si estás viendo, eso te lo pregunto ya de colega a colega, lo del Doppler de las arterias, arteriouterina, o Te sea, iba a comentar. Sí, que del justo te primer iba a preguntar si trimestre. teníamos un cachito más de tiempo para Sí, comentártelo, tenemos que 10 eso es muy minutos. importante. Sí, sí, Bueno, tenemos 10 minutos, contá. nosotros aprovechamos la oportunidad de la ecografía de translucencia nucal para evaluar las arterias uterinas. Bien. Hay algunas mamás que pueden llegar a desarrollar lo que nosotros llamamos preeclampsia, que es un Ujú. cuadro donde se producen ciertas alteraciones, se produce hipertensión en la mamá, se pueden producir alteraciones en el crecimiento fetal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de detectar las que tienen mayor riesgo para ver si podemos mejorar ese riesgo, que no llegue a ese punto. En la semana, cuando viene en la semana 11 a 13, lo que vamos a hacer es tomar, tenemos arteria uterina derecha e izquierda, nosotros tomamos el índice de pulsatilidad y lo promediamos. La sangre materna en esa arteria uterina se va a tener que conectar con la sangre, digamos, fetal. Entonces va a haber toda una serie de cambios que se van produciendo a lo largo de las semanas. Se van afinando las paredes de las arterias, bueno, eso se tiene que preparar todo para que exista una relación adecuada entre los dos sistemas circulatorios. Nosotros lo que hacemos es medirlo, lo promediamos y tenemos como una tablita con un valor máximo. No puede superar o no debería superar un valor máximo, que no es el Bien. mismo para todo el embarazo, va cambiando con las semanas. Entonces, a medida que vamos progresando en las semanas, ese índice de pulsatilidad, ese valor que nosotros tomamos, va disminuyendo. Genial. ¿Qué pasa si nosotros lo tomamos y nos da alterado en la semana 11 a 13? Yo siempre lo pongo en el informe, en la semana 11 a 13 lo pongo como un dato más. Esa mamá va a tener más riesgo de desarrollar un cuadro de preeclampsia. Entonces, se sabe por unos estudios que se hicieron que si nosotros lo detectamos y lo tratamos antes de la semana 16, podemos llegar a producir un cambio en ese curso y poder evitar este cuadro, pero tiene que ser antes de la semana 16. Podemos Ok. hacer algunos tratamientos y seguimientos pasados las 16 semanas, pero no van a ser tan efectivos. Entonces, por eso aprovechamos siempre que una paciente viene a hacerse una translucencia nucal, estamos en la semana 11 a 13, siempre antes de la semana 16. Entonces lo incorporamos en el informe. Y bueno, nosotros los alertamos a ustedes. Va a tener un contexto esta paciente, no va a ser solo, nosotros Obvio. aportamos el dato ecográfico, pero bueno, hay ciertos predisponentes, que son, bueno, ustedes tienen la historia clínica, le toman la presión, la tensión arterial a la paciente, ustedes los interrogan, vos sabés si tuvo alguna alteración en un embarazo previo o no, hay otros factores que van predisponiendo también, entonces lo que hacemos es mandar como una alerta, y ahí se decide si se va a hacer el tratamiento o no, Además, preventivamente, con todo bueno, lo eso. que muchas mamás les damos de tomar son el ácido acetil salicílico, que es la conocida aspirina, aspirina Prevent, que se llama la marca, ¿no? Pero es aspirina, y bueno, se mejora muchísimo, no solamente en las mamás primerizas con estos estudios, con estos detectores tempranos, sino a las mamás que ya tuvieron, o sea preeclampsia, sea eclampsia, sea una hipertensión inducida por el embarazo, o sea, todos esos, no son estadios, son distintas patologías, porque a veces me preguntan, ¿qué? ¿La preeclampsia es antes de la eclampsia? No, son distintas enfermedades con distintos orígenes, ¿sí? Que eso también está bueno explicarlo, pero todas aquellas mamás que hayan cursado con una alteración o sea, de los estados hipertensivos, como le dice el libro, ¿sí? Una alteración de los estados hipertensivos, es importante que se lo digan al obstetra porque así podemos hacer estas ecografías y la podemos alertar más que nada a los ecografistas si nos tiran ese dato que, a ver, la prevención se estudió mucho, por lo menos hasta hace un tiempito, no sé, los últimos estudios no hay mucho dato, o sea, gran cantidad de pacientes, pero se vio que desde la placentación, desde que se forma la placenta, que está este trastorno, o sea que es de Claro. muchísimo antes, y como vos bien decís, antes de las 18 semanas es un golazo. ¿Por qué? Porque estamos todavía en formación, ¿no?
todavía se está formando esa unión, todavía se están terminando de generar esos cambios. Por eso lo importante es detectarlo antes de que termine toda esa etapa, para poder Tal generar cual. un cambio. En el conocimiento generar un cambio, cuando ya se terminó de formar, lo podemos monitorear, pero ya, digamos, toda esa etapa ya pasó. Lo importante es detectarlo antes y tratar de prevenirlo a tiempo, ¿no? Antes de que se termine de formar. Y también es bueno lo de, me olvidé de decir, lo de las mamás que ya son hipertensas previas, o sea, que ya quedan embarazadas y Claro. ya saben o que toman antihipertensivos o lo que fuere. Nos dicen, chicas, a mí no me mandaron la ecodoppler, que estoy en la semana 23, la puedo pedir. No, la ecodoppler no es un estudio de rutina, ¿sí? No es un estudio de rutina. Lo que es la ecodoppler, la que estamos hablando es de las arterias uterinas, que es otra En cosa, el scan que es en el... fetal yo lo vuelvo a medir, Ok. el índice de pulsatividad. Capaz que, no sé Sí, si la pregunta va referido a eso. Yo lo que hago es, viste como decíamos, a lo mejor hay alguna mamá que se enteró en la semana, qué sé yo, 15, 16, 18. Si, bueno, pasó la etapa de hacerse la translucencia y quiere hacerse el scan fetal, o si ya se hizo la translucencia nucal, nosotros en el informe del scan fetal lo volvemos a incluir, porque a la que le dio alterada le vamos a hacer un seguimiento claro, es y el a la que seguimiento. no se lo pudo realizar volvemos a medirlo y buscamos en esa tabla, no importa, para esa semana, no es menos de 16 semanas, pero no importa, vamos a monitorearlo, vamos a ver el crecimiento fetal, vamos a estar más atentos a otros parámetros, entonces nosotros lo informamos igual. En el scan no hace falta, yo por lo menos no necesito que lo Que lo pidan. soliciten. Claro, lo que pasa es que muchas Claro, veces ponen ecografía obstétrica con, con Doppler fetal, que es otra cosa, o sea, es otro pedido es distinto otra para una cosa. patología, es otra cosa. Me quedan menos de 2 minutos. Quiero que la última pregunta que estaban abajo diciendo, ¿a partir de qué semana en la ecografía se ve el bebé, tanto abdominal como transvaginal? Última pregunta porque eso es recontra preguntado también. A ver, por vía suprapúbica, todo depende del equipo, tengo que aclarar. Lo primero que tengo que decir es que todo depende del equipo que nosotros tengamos también. La primera ecografía a partir de la semana 6 por vía suprapúbica con bastante vejiga podemos llegar a ver, lo primero que se ve es el saco vitelino, que es ese circulito que le mostramos a la mamá y ahí pegadito se ve el embrión. Y por vía transvaginal antes, semana 5 ya lo podemos ver. Hay casos donde semana 6 nos genera dudas, a veces por ahí, todo depende del paciente, depende del equipo, depende, viste, de la posición del útero, los úteros que están en retroverso a veces son más complicados también. En líneas generales te diría a partir de las 6, 7 semanas es la ecografía que uno se hace por vía suprapúbica. Ahí ya lo podemos Bien. llegar muy chiquitito a verlo, al lado del saco vitelino. Guada, te tengo que mandar un beso grande, mil gracias. Decinos rápido en dónde te podemos encontrar, en dónde estás trabajando, me quedan 30 segundos. En Ruiz Díaz, en Berazategui, estoy en Ensenada en un centro que se llama 100, estoy en Los Hornos en el consultorio del doctor Manes y estoy en Olmos en el centro Olmos. Bueno, Ahí trabajo, ya estoy por saben, todos lados. la pueden seguir a la doctora, obviamente, mil gracias, en serio, mil gracias, sé que es tu Muchas debut gracias y por salió invitarme. como si, escúchame, salió como si lo hubieras hecho hace rato ya, te digo. Primera vez, ni siquiera sé usar Instagram demasiado bien, así que